Buenos días y bienvenidos a esta clase virtual. Mi nombre es Alfredo Fernando Maldonado Porto, abogado, notario de fe pública en ejercicio. El tema que vamos a tratar el día de hoy, la certificación de firmas. El marco establecido dentro de lo que es la Ley 483 y el Decreto Reglamentario 2189 establece en el ordenamiento jurídico que son documentos notariales aquellos que la notaria o el notario elabora, redacta, interviene o autoriza confiriéndole a los actos, a los hechos, las circunstancias que presencian. Serán otorgados con arreglo a lo dispuesto por la ley. Constituye parte del documento notarial el recibir, el interpretar, el redactar y darle la forma legal a la voluntad de los interesados. Los documentos notariales son instrumentos públicos. En ese sentido, el tratadista Carlos Pelosi señala que esos documentos públicos tienen formas de ser y formas de valer. Entre lo que se establece en las formas de ser, se exige que el negocio no sea o no exista sin la forma. Fíjense, hay un requisito de validez que es la forma. Es constitutiva en lo que es la estructura del negocio y es un elemento esencial dentro del ordenamiento jurídico boliviano. No nos olvidemos que el artículo 491 establece qué actos deben hacerse por documento público. Entonces le está dando la validez de la forma para que este tipo de documentos tenga la eficacia en el tráfico jurídico. Esas más, dentro de lo que son las formas determinadas conforme al Código Civil, la ley exige que el contrato revista una forma determinada. Si no fuera así, no asume la validez, sino mediante dicha forma. Entonces, estamos ante un escenario de que todo documento notarial debe contener en su seno el requisito de validez que es la forma, una de las muchas. Entre lo que es la forma de valer, no es un requisito en sí en el negocio jurídico, es la forma de eficacia del negocio o el instrumento. El negocio convenido entre los contratantes y su voluntad se perfecciona entre ellos, pero necesariamente tiene que haber un requisito que es añadirle la forma. El ordenamiento jurídico, la ley del notariado, en su artículo 40, nos señala qué tipo de documentos son y cómo se clasifican en protocolares y extraprotocolares. El 45 de dicho ordenamiento jurídico nos habla de la forma que deben insertarse estos documentos y entre ellos se encuentra la certificación de firmas. Para poder prestar el servicio notarial, procedimentalmente, el notario tiene que analizar el documento privado, que en los hechos es el usuario el que se apersona a la notaría llevando el documento que contiene ese acuerdo transaccional, ese acuerdo de voluntades, esa relación contractual que va a ser requerido para que se formalice ante el notario de fe pública. Vemos el análisis. El notario, previo análisis, el notario podrá rechazarlo cuando su contenido sea contrario a las leyes, a la moral y a las buenas costumbres, teniendo presente siempre lo que habíamos mencionado, el principio de forma como requisito de validez. Para realizar la certificación de firmas, los usuarios deben presentarse ante el notario de fe pública, portando el documento de identidad vigente. La ley establece como tipo de documento el reconocimiento de firmas, así al igual que el reglamento. ¿Qué es el reconocimiento de firmas? Es una declaración personal que se hace respecto a la veracidad de la firma expresada en un documento o un texto. ¿Quién puede hacer el reconocimiento de firmas? En este caso, la certificación. Toda persona que tenga la capacidad legal. Cualquier persona que haya suscrito el documento privado podrá acudir ante el notario de fe pública. ¿Cuál es la finalidad? El reconocimiento pactado de dicha forma da plenitud
a la fecha cierta y al documento y procede respecto al otorgamiento que va a generar derechos y obligaciones. La ley del notariado y el reglamento los utiliza como sinónimos. Reconocimiento de firma, señala el artículo 65 como título, y el mismo la certificación de firmas. Pero aquí viene lo interesante. La notaria o el notario es quien certificará la firma en el documento privado, cuando le conste su autenticidad, quedando una copia de la certificación. Ya no es el usuario que hace el reconocimiento de firmas estampado en el documento, es el notario que certifica la firma en el documento. Entonces, vemos que el artículo 21 solamente con fines de archivo, el artículo 54 estipula que todas las escrituras públicas según su tipo, dentro de las cuales está el reconocimiento de firma o la certificación de firma, serán archivadas en el protocolo. Existe una confusión. El archivo de escrituras públicas, en cuanto al reconocimiento, la terminología es errónea, lleva a confusión y si bien está establecido como documento protocolar, no se incorpora al protocolo del original. Fíjense, sino la copia de la declaración en el formulario preimpreso y autorizado. Se desnaturaliza el concepto anterior. Es un documento extra protocolar. Las escrituras públicas, hay que recordar que entran al tráfico jurídico en copias, que son los testimonios que emite el notario y autoriza. En cambio, los tipos de documento con la certificación de firmas de documento privado entran al tráfico jurídico en originales, quedando y ratificado por la ley una copia en archivo notarial. Enunciado el artículo 72, referiendo al reconocimiento de firmas y rúbricas, se consolida con acta de protocolización de un documento privado, que incorpora los documentos o minutas reconocidas en el protocolo. No está hablando de una matriz, no está hablando de una escritura pública. Esta determinación aleja a lo prescrito y lo valida solo con fines de archivo y cumplimiento del principio de conservación. Analicemos el formulario actual que patentiza la intervención de las partes, reconocimiento y certificación de firmas y rúbricas. El título así lo dice, conforme a la Ley 483, el Reglamento 2189, autorizado por Resolución Administrativa 18 del 2017. Pero fíjense que remarque el artículo 72 del Decreto Supremo 2189. Establece entonces en el seno de este formulario el número de trámite, el tipo de documento, fecha de documento, cuando se perfecciona el documento en sede notarial y la fecha y el año y ante qué notario ha sido procesado. Consecuentemente, quienes intervienen en la certificación de firmas. Pero llama la atención, dentro de lo que es el formulario, la declaración impresa previo juramento de ley reconocen como suyas las firmas e impresión digital, estampadas en la presente certificación, y la que se adjunta en el documento de referencia y en constancia. Así está estipulado en el formulario. Primero, analicemos. ¿Qué juramento de ley? No es aplicable a la realidad, hay falsedad, hay una declaración. Esta debería constar en acta notarial, pero el formulario lo asume y lo valida. Hay contradicción. Hay dos actos del declarante y la certificación del notario. La certificación de firmas la realiza el notario de fe pública y es personalismo. El tipo de documento no corresponde a un documento protocolar, por esencia, ya que no se archiva el original, sino la copia del documento. Esto es solamente con fines de archivo, así lo establezca la norma. En la medida del análisis legal y doctrinal, debe enmendarse estas omisiones, estas falencias en lo posterior
en esta determinación. Toda persona y todo usuario que requiere la legalidad de un documento privado tiene que hacerlo ante un notario de fe pública. Los efectos son probatorios, los efectos son de conservación, los efectos hay que determinarlos cuando el notario autoriza ese documento, cuando el notario certifica que ese usuario ha ido a una determinada hora, a una determinada fecha a sede notarial para poder declarar, certificar, en su caso, el notario de que ese ciudadano ha comparecido y ha patentizado, ha incorporado, ha impreso tanto su huella digital como su firma en el documento de certificación de firmas y rúbricas. No nos olvidemos que la minuta es un documento externo que trae al usuario. Lo puede haber firmado en otras circunstancias, en otro momento, pero el hecho es que esa certificación está encaminada a que el notario certifique que el usuario ha firmado ese formulario reiterando de certificación de firmas y por ende declara de que la misma es la suya y la que sabe o utiliza dentro de lo que es el ámbito de la sociedad y la relación contractual que tiene con terceros. Un análisis que debemos tomar en cuenta, la certificación de firmas. Con esto, distinguidos, hemos terminado este breve análisis, agradeciendo su atención. Será hasta otra oportunidad.